La partida de hoy, correspondiente a la primera ronda del torneo de Nueva York, es Edward Lasker contra Geza Maroski. No debemos confundir a Edward Lasker con el genial Emanuel Lasker, el que fuera campeón del mundo. Edward Lasker era un ingeniero alemán, aunque nacido en territorio de la actual Polonia, que se trasladó a Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Una vez instalado en su nuevo país, ganó el campeonato de ajedrez de Estados Unidos hasta en 5 ocasiones. A modo de curiosidades, diré que este maestro internacional de ajedrez inventó un sacaleches que lo hizo rico y era muy aficionado al Go, un juego japonés que algunos se atreven a comparar con el ajedrez. Por su parte, Geza Maroski, que por cierto también era ingeniero, era un ajedrecista húngaro famoso por su estilo férreo y defensivo. Alguien de quien el mismísimo Capablanca hablaba siempre en términos muy elogiosos, aunque en una ocasión el genial cubano llegaba a decir que Maroski carecía de imaginación y espíritu agresivo. A pesar de ello, Capablanca siempre lo consideró como uno de los mejores jugadores de su tiempo y reconoció sus aportaciones a la teoría ajedrecística. Edward llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con D4, caballo F6, caballo F3, G6. Maroski se dispone a fianchetar su alfil de casillas negras, caballo C3, alfil G7, E4. Como vemos, las blancas disponen de dos buenos peones en el centro. Por su parte, las negras cuentan con un alfil de G7 para presionar contra el centro blanco. Ocupación contra influencia. ¿Qué es mejor, ocupar el centro o atacarlo? D6. Nos encontramos ya ante una posición típica de la defensa Pirc. La idea de esta defensa es, a grandes rasgos, atacar el centro y el flanco de dama con los peones apoyados por ese poderoso alfil negro en G7. H3, enroque, alfil F4, caballo B, D7, dama D2. Con la dama en esta diagonal apoyando al alfil, las blancas pueden forzar el cambio de los alfiles de casillas negras. C5. Las negras comienzan con el avance de sus peones en el flanco de dama, una de las ideas principales de esta defensa. D5, A6, Maroski continúa con su avance de peones en el flanco de dama, alfil H6. Las blancas fuerzan el cambio de los alfiles de casillas oscuras. Este cambio siempre es recomendable para las blancas. El alfil negro de G7 tenía mucho potencial y cambiarlo deja algunas casillas débiles alrededor del enroque. Si las blancas cometiesen la imprudencia de cambiar su alfil de casillas negras por un caballo, el alfil negro de G7 se puede convertir en un auténtico monstruo. Pero Edward, por supuesto, sabe todo esto y cambia los alfiles. B5, alfil por G7, rey por G7. Sin el alfil, el rey negro está un poco menos seguro y el avance de los peones en el flanco de dama es un poco menos peligroso. Dama E3, dama A5, caballo D2, E5. Maroski se decide por cerrar el centro, aunque ahora hay un punto de ruptura blanco en F4. Estos cambios en la estructura de peones es uno de los temas más complejos del ajedrez. Y lo peor es que cuando mueves un peón ya no hay marcha atrás. En cualquier caso, la partida en ese punto está completamente igualada, aunque el blanco tiene ahora un objetivo claro de ruptura en F4. Alfil E2. En primer lugar, el blanco debe acabar su desarrollo. H6, enroque, dama D8. La dama hace un extraño viaje de ida y vuelta.
A4. Esta jugada tiene como objetivo crear una buena casilla en C4 para los caballos blancos. B4. Caballo C, B1. Los caballos blancos se dirigen a la nueva casilla disponible en C4. A5. Si las negras no hacen esta jugada, serían las blancas quienes jugasen A5, y la cosa se le complicaría bastante al negro, que no dispondría de la importante casilla B6. Caballo C4. Desde aquí el caballo toca la base de la cadena de peones negra. Caballo B6. Se defiende el peón y se fuerza el cambio del caballo de C4. Ahora bien, el otro caballo blanco está preparado para ocupar el lugar de su homólogo caído en combate. Caballo por B6, dama por B6. F4. Esta ruptura es casi automática. Supongo que Marovsky tenía perfectamente claro que se iba a enfrentar a esta jugada cuando cerró el centro con E5. E por F4, torre por F4. Ahora las blancas presionan sobre la columna F. Aunque esta presión aún no es suficiente para ganar, sí que por lo menos le concede la iniciativa a las blancas. Dama D8. Es curioso cómo la dama negra no deja de ir y venir a D8 por esta diagonal. Aunque ahora el objetivo está claro: defender la casilla F6 y ganar acceso al flanco de rey. Caballo D2. Las jugadas blancas en este punto de la partida son muy naturales. Tanto el caballo como la torre quieren mejorar su posición y se dirigen a casillas claramente más activas y mejores. Dama E7. Una jugada muy sutil de Marovsky. La clavada hace que el peón en D5 esté indefenso. Por ejemplo, si las blancas no se enteran de las amenazas y juegan algo como B3, la partida se acaba después de caballo por D5, atacando a la dama y a la torre, y no se puede capturar con E por D5, por dama por E3 jaque, torre F2, dama por D2, y las blancas pierden calamitosamente. Ahora bien, todos sabemos, y Marovsky también sabía, que Edward no va a caer en ese truco. Pero la jugada sí sigue siendo muy útil, porque incomoda al juego blanco que parecía venir rodado. La espina táctica que Marovsky clava en la posición blanca es sencilla pero útil, y nos puede dar un ejemplo de cómo utilizar los recursos defensivos a nuestra disposición durante una partida. Pero volvamos a la partida después de dama E7. Caballo C4. Las blancas colocan otro caballo en C4 que toca en la base de peones negra, y al mismo tiempo defiende a la dama para evitar el truco que acabamos de ver. Pero ahora, después de alfil A6, las blancas empiezan a no estar cómodas. No es nada grave, pero hay que mover con un ojo siempre puesto en evitar el truco que hemos visto anteriormente. Por lo que el juego blanco, que antes nos parecía tan fácil, deja de ser natural para empezar a ser un poco forzado. Caballo B6. Colocar este caballo en B6, donde está indefenso, puede parecernos raro, pero aquí las jugadas naturales como torre A F1 ya no funcionan, por culpa de la táctica que después de dama E7 favorece al negro con el bonito golpe caballo por D5. La defensa de la dama ya no es suficiente para evitar esta captura de las negras. E por D5, dama por E3 jaque, caballo por E3, y ahora vemos que el alfil se ha quedado colgado. Alfil por E2 y las negras se quedan con un peón de más.
Volvamos a la partida después de caballo b6. Ahora entendemos que el caballo en b6 defiende el peón de d5, pero empiezan a haber demasiadas piezas blancas en el aire, y eso puede llegar a ser un problema si no se juega con el máximo cuidado. Torre a b8. Maroski se decide por eliminar el caballo blanco que tenía buena casilla en c4. Aunque aquí también podría haber jugado alfil por e2, un bonito golpe que daría a las negras una ligera ventaja gracias, como no, a ese recurso táctico disponible después de mi jugada preferida del día, dama e7. Porque ahora, caballo por a8 no es posible por el consabido golpe caballo por d5. Dama por e2, caballo por f4 con clara ventaja negra. Pero volvamos a la partida porque Maroski se decantó por torre b8, una jugada también interesante. Torre a f1. Edward no quiere perder tiempos en los cambios e intenta mantener la iniciativa y el ataque. Veamos que después de la opción sólida, que es alfil por a6, seguiría torre por b6, alfil c4. El alfil en c4 es inmensamente decepcionante comparado con un caballo. En esta posición el ataque blanco desaparece y las negras disponen de una ligera ventaja. Pero el módulo de análisis considera que había que conformarse con esta posición y no intentar forzar la partida para mantener la iniciativa, que fue lo que hizo Edward después de la jugada de la partida torre a f1. Ahora ambos caballos están atacados, pero el negro tiene un último recurso. Caballo h5. El caballo se aparta y amenaza a ganar la calidad al mismo tiempo. Torre 4, f3. Una pérdida de tiempo que debe ser bien explotada por las negras. Alfil por e2, dama por e2, torre por b6. Ahora Edward confiaba en la siguiente jugada blanca para no perder una pieza limpia. G4. El caballo está atrapado y las blancas pueden recuperar la pieza como de hecho sucedió en la partida. Pero lo cierto es que su estructura de peones va a quedar muy estropeada después de capturar el caballo, y eso puede ser aprovechado por las negras. Desde luego, Edgar ha demostrado en esta partida que le gustaba el riesgo. Torre B, b8. Maroski no quiere líos y opta por la jugada más sólida, pero podía haber intentado algo más activo como dama g5 o dama e5. En ambos casos las blancas recuperan la pieza, pero la dama negra está mejor preparada para aprovechar los defectos de la estructura de peones blancos. Por desgracia, Maroski descartó estas interesantes continuaciones. Volvamos a la partida después de torre B, b8, la opción sólida. Dama f2. No hay prisa por recuperar la pieza. Ese caballo no irá a ninguna parte. A las negras les conviene que las blancas se estropeen su estructura capturando el caballo con el peón. F5. Esta jugada de las negras conduce directamente a las tablas. Aún era posible ir a por la victoria con dama g5, colocando a la dama en posiciones más agresivas. Rey h1. Y ahora viene una jugada muy difícil que seguramente no encontró Maroski, pero que de haberse producido habría sido fantástica. F6. Esta jugada defiende la columna F y deja a las negras en una buena posición. La clave es que después de G por H5, dama por
H5. Las blancas no pueden contraatacar por la columna F con torre por F6, porque el avance de peón a F6 escondía esta bonita sutileza. Dama por H3 jaque. La dama blanca no puede abandonar la defensa de la torre, y esto deja al rey indefenso. Rey G1. Dama G4 jaque. La dama va retrocediendo con jaques hasta poder capturar a la torre hábilmente atraída a la casilla F6. Rey H2. Dama H5 jaque. Rey G2. Dama G5 jaque. La torre está perdida, así que la dama blanca ya no está obligada a defenderla. Dama G3. Dama por G3 jaque. Rey por G3. Torre por F6. Torre por F6. Y rey por F6. Una línea preciosa por el hecho de que había que verla al completo en el momento de jugar F6. Algo realmente difícil y que no se pudo ver en la partida. Volvamos pues a la jugada de la partida, que fue F5 forzando una combinación de tablas. G por H5, F por E4. Ahora se cambia todo en la columna F. De ahí la retirada que vimos anteriormente de la torre a B8. Torre por F8, torre por F8, dama por F8 jaque, dama por F8, torre por F8, rey por F8. Y este final de peones es tablas. Rey F2. El peón de E4 es como si no estuviera, porque el rey blanco quiere ir a E4 de todas formas, así que ni siquiera sirve para hacer perder un tiempo al blanco. Rey G7, rey E3, G5, rey por E4, rey F6, B3. Esta humilde jugada de peón es clave. Sin esta jugada las blancas habrían perdido la oposición y la partida, porque el rey negro entraría a saco en la posición blanca. Pero ahora el rey negro está obligado a retroceder y son tablas. Rey E7. Ambos reyes se controlan mutuamente y la partida acaba por repetición. Rey D3, rey F6, rey E4, rey E7, rey D3, rey F6 y tablas. Unas tablas muy interesantes. Edward jugó a ganar y arriesgó al máximo, dando emoción a la partida. Por su parte, Maroski nos deleitó con la mejor jugada de la partida, dama E7, aunque al final no se decidió a buscar la victoria. Un saludo y hasta la próxima partida.